También muchísimo. Llevo 8 años ahí, desde que inauguramos ahí en 2000. Llevo 8 años ahí. de los acontecimientos y aconteceres que ocurrían por la calle de Póstoles.
es un artículo escrito en el año 1949. La razón de ser Rodrigo Velázquez quien lea el libro es porque él vivió bastantes años en la calle de Postas y precisamente en el mismo número y por tanto en la misma casa en que vivía mi padre cuando escribió este artículo y que gracias a Dios seguimos viviendo en esa misma casa. El tercer artículo lo va a leer José Ignacio Sobrino Herrero, nieto del fundador del Hotel Moderno don Antonio Herrero. Es un artículo escrito ya en septiembre del año 1977, va a ser 19 años, con motivo del incendio de nuestro querido Hotel Moderno, un malhadado 13 y martes del mes de septiembre. Y luego, como no podía ser menos, cerrará el acto nuestro alcalde, que yo siempre le he llamado corregidor, por indicación de mi padre, con un resumen del libro propiamente dicho. Pensamos que todo el acto no debe tener más allá de 50 minutos, porque creo que la gente no se debe cansar, y yo he procurado de manera concreta que ningún artículo sobrepase los 3 o 4 folios como mucho, y para ser yo primero el que cumpla a rajatabla este horario, permítame que termine con un triple agradecimiento. Un primer agradecimiento, en primer lugar, a José Antonio Carro Celada, aquí presente, porque ha escrito un precioso prólogo del libro. Yo estoy seguro que se deleitarán con la lectura del mismo y da un enfoque general perfecto e idóneo de lo que realmente contiene las casi 300 páginas. Un segundo agradecimiento, y de manera fundamental y especial, al Ayuntamiento de Astorga, aquí representado por nuestro querido corregidor. Muchas gracias, Juan José, porque sin él hubiera sido imposible llevar a final feliz, ya que el Ayuntamiento ha corrido con todos los gastos de publicación de este libro. Y por último, muchísimas gracias a todos por su presencia, por lo que supone de cariño fundamentalmente para mi padre en un acto de esta característica. Y nada más, para cumplir yo mismo todo lo que les había dicho, voy a ceder la palabra a mi hermano Luis, que va a proceder a leer, como les había adelantado, el resumen que ha preparado mi padre para este acto, que son exclusivamente 4 folios. Muchas gracias. Como el acto tiene que concretarse en 1 hora para evitar que la gente se canse, entonces voy a leer literalmente el artículo sin hacer ningún comentario ni modificación del mismo, puesto que se atiene perfectamente a lo que es el libro y explica el por qué es el libro y la razón de ser del mismo. No hace mucho nos preguntaban en una emisora de radio, ¿por qué Astorga es la ciudad de la expansión de su cultura? Y yo contestaba, Astorga es evasiva por naturaleza, se hizo caminando, y es la ciudad de los caminos. Las vías romanas que aquí nacen, el camino de Santiago que crea la Edad Media, la Mesta, los caminos de la Arriería, qué sé yo. No es lo que aquí existe, no es aquí donde existe el único museo de los caminos de España. Astorga es una ciudad transitiva, según dice José Carlón, que guarda la magia de los lugares iniciáticos, y así es. Gerardo Diego así lo vio al articular la escuela de Astorga. Todo aquí se inicia, y sobre todo el caminar. Un torrente de libros desde el Alborore de Juan Segura hace que Gerardo sienta, como al llegar el siglo XX, tras una generación de historiadores, arqueólogos y novelistas, surge todo un grupo de una verdadera escuela de rica y dibujada personalidad. Y antes y después hay un verdadero torrente de nuevos libros de investigación histórica que, empalmando con el otro torrente de 1910, encabezado este por Marcelo Macías, tiene un tumulto de nombres de investigadores de alta categoría. Pero hay un aspecto que si en momentos tuvo una gran resonancia, hoy está olvidado. Me refiero al que trató de los usos, las costumbres la manera de vivir de la ciudad en un momento determinado, tras el torrente investigativo de 1910. Y en aquel momento, con él surge la visión de la ciudad en su vida, en sus costumbres, en sus tipos. Y entonces, en los comienzos de siglo, este punto se cultivó con amor. Fueron 2 autores, uno investigador, don Santiago Alonso Garrote, y otro periodista insigne,
don Magín González Revillo, abuelo de la saga de los Revillos, quienes se acercaron con su pluma al mundo astorgano del momento o de los momentos inmediatos anteriores. Don Santiago, que hizo un libro importante del dialecto vulgar leonés, y Revillo, director de un periódico de gran altura, el pensamiento astorgano, compusieron y publicaron el primero La delicia de un libro, Astorganerías, donde no solamente aparecen todas las costumbres astorganas del año, el carnaval, las romerías, Semana Santa, Navidad, etcétera, sino los tipos que les daban vida en una pieza teatral llamada Astorga por dentro. Esto completa el programa real de su tiempo. Y el segundo, Revillo, sus famosas siluetas astorganas, dos series en verso, describiendo los tipos todos de la Astorga de entonces, que a su petición me cupo continuar durante algún tiempo. Dos siluetas que corresponden a los hechos de los años 1912 y 1913. En ambos libros quedó plasmada una Astorga que fue. Y después, ensayos incipientes de Luis el Músico y las cartas de Pedro Mato y los madrazos del reloj, también de Revillo, también incipientes ensayos de Gonzalo Goy, Matinó, incluso Pepe Cabezas, que en muchos aspectos se refieren no solo a sucedidos, sino a costumbres astorganas. Pues bien, nosotros, con este libro que hoy presentamos, hemos querido llenar el vacío existente sobre este punto. Me pregunto, ¿libro de costumbrismo astorgano, reflejo de una determinada época? ¿Manera de ser y estar que la definieron? ¿Prototipos que le dieron vida? De todo pretende haber en nuestro libro, que se ha ido haciendo momento a momento de los rasgos de un vivir colectivo, o en la muerte de cada prototipo que definió un aspecto de la vida de la ciudad. El título y los subtítulos son bien característicos para lo que se propone. La ciudad entre mil, crónicas astorganas desde mi tiempo, y luego en tres partes. La primera, rincones con figura, pues pensamos que no hay un solo rincón en el vivir de un pueblo que si tienen figuras no exprese la esencia del lugar en que la historia le sitúa. Y así para nosotros serán, entre otros muchos rincones, el biombo y la caracola de la casa de la abuela, Víctor de la Serna paseando por Astorga, una verbena astorgana de los años 20, el Hotel Moderno, tertulias de Astorga, Jardín de Astorga, biografía de Astorga para sus ferias, Semana Santa y la ceremonia del encuentro, croniquilla de la calle de Costas, las Inocentadas, el Colegio de la Salle, complemento cultural de Astorga, lección mariana de la Campana y el recado mayor de Astorga, la primera piedra del Renacimiento español, pequeña crónica del viejo casino, una piedra románica de la catedral. Y la segunda parte, Astorga en la distancia y en la presencia, tiene por base la idea de que si se ahonda en la raíz de una ciudad, esta descubre siempre una capacidad de extensión insospechada, y así Astorga en conexión con otros lugares como París, Praga, Egipto, con personalidades ajenas que la sintieron muy hondo, como Concha Espina, Eugenio Montes, los pintores Pepe Caballero y Pepe Scassi, Conchita Montes y Gerardo Diego, entre otros. Y la tercera parte se lo titula Prototipos que fueron, y tiene como base la idea que León no fue nunca, como Castilla, exaltadora de sus héroes, sino que tiene la mayor capacidad para crear arquetipos del diario vivir, y así en sus romances novelescos crea desde el arquetipo a Don Juan, a los Delgadina y a Rico Franco, lo que hace que en mi tiempo Astorga cree prototipos desde las minúsculas a las grandes cosas. Así don Germán Gullón o el jurisconsulto en su ciudad, Ernesto Ramos, el último orfebre astorgano, Alonso Garrote y sus astorganerías, don Mariano el Vicario, una dama astorgana, Lorenzo Matinó, el gesto astorgano de José María Goy, un viejo campanero, Magín Revillo, agüero, vértice del periodismo astorgano, Venancio García Velasco y el concierto que no pudo dar, Martín Descalzo y sus 6 descubrimientos astorganos, elegías de Luis el Médico y Emilio el Pertiguero, José Nolide o el forastero entrañado de Astorga, el recuerdo de la poesía y la obra literaria de Juan y Leopoldo Panero, Ricardo Gullón, José María Luengo, Magín Revillo hijo, Esteban Carro Celada, estos y otros muchos prototipos que, como don Marcelo Macías, don Luis Luengo o Demetrio Monteserín, se nos han ido deslizando en las entrañas de rincones con figuras, por ser ellos mismos muy expresivas figuras prototípicas. Tal es el libro que presentamos, recopilación de una labor de muchos años pensando en Astorga, es decir, rincones con figuras, Astorga en la distancia y la presencia y prototipo que fueron. Para terminar, posteriormente van a ir leyendo diversas partes, un fragmento, como ha dicho mi hermano, de cada una de las partes que no tiene más valor que el dibujo fiel de fechos que don Santiago Alonso Garrote asentaba en los pueblos de la marcatería, y yo como tal me siento al denominarme cronista de Astorga.
ahora va a leer Silvia Alonso el artículo que, como les decía antes, escribió mi padre en septiembre de 1990, dedicados a Luis el músico y Emilio el pertiguero. Concretamente va a ser el de Emilio el pertiguero, que ya recuerdan ustedes el impacto que produjo precisamente su fallecimiento en plenas fiestas de hace 6 años. Tiene la palabra Silvia Alonso. Elegía de Emilio el pertiguero. Ser pertiguero en la Catedral de Astorga, diócesis apostólica, es decir, creada en vida de los apóstoles y sus discípulos, única en Castilla y León, es una de las cosas más importantes que se puede ser en nuestra ciudad. Lo fue Paco, el padre de Emilio, que sabía, como lo heredó de su hijo, poner siempre una gota de humor. Ser pertiguero en la Catedral de Astorga, diócesis apostólica, es decir, creada en vida de los apóstoles y sus discípulos, única en Castilla y León, es una de las cosas importantes que se puede ser en nuestra ciudad. Lo fue Paco, el padre de Emilio, que sabía, como lo heredó de su hijo, poner siempre una gota de humor al lado de la liturgia sin que ésta perdiera toda su grandeza sagrada. Recuerdo, muy niño, entre otras cosas de Paco el pertiguero, que corrían de boca en boca, aquello que aconteció en la primera misa pontifical que ofició el entonces nuevo obispo Senso Lázaro. Había un abogado popular y muy querido en Astorga, secretario a la sazón del juzgado municipal, al que todo el mundo llamaba el cojín, porque se apoyaba al andar y arrastraba las piernas enfermas en 2 muletas que manejaba siempre risueño y optimista, con habilidad sorprendente, y que aquel día oía la misa episcopal. Llegó un momento en que el prelado tenía que arrodillarse, y el maestro de ceremonia recién nombrado y no conocedor de la ciudad, inquieto por la falta de almohadón para aquel menester, le dijo al oído a Paco el pertiguero: «Deprisa, traiga usted al cojín». Y Paco, volando, se acercó a aquel abogado y le dijo: «Venga usted, que el obispo quiere verlo». Y ante el asombro del mayordomo, aquel letrado hizo su entrada con su mejor sonrisa en el presbiterio del altar mayor. Y es que el sentido del humor catedralicio estaba a la orden del día en el cabildo astorgano. ¿Quién no recuerda las ironías serias y amables del deán Lobo Ligero, que tomaba con bromas desde los gestos del obispo hasta su propio apellido? Hoy será muy difícil de comprender aquella simpatía bienhumorada que envolvía la seriedad levítica de la ciudad. Pues bien, lo repetimos, Emilio era heredero de aquella originalísima simpatía. Alto, delgado, con la cabellera enhiesta y cana, su rostro con arrugas de juventud, su fabla de hondo deje astorgano. Era agudísima su mirada y muy especial su sonrisa, un poco de carátula y llena de ternura y bondad, distinta, aunque similar en no sé qué a la de Luis. ¿Sabemos sonreír los astorganos? Como dijo Víctor de la Serna, se nos nota al andar el ejercicio de 1000 años de corte. Y tenemos al hablar un énfasis que es nuestra fidelidad al latín de los epitafios. Pero sonreír, Pedro Mato nos da la pauta y está serio. Sin embargo, el astorgano, si ríe poco, por contraste, sabe sonreír, pero solo cuando hay muy cordiales motivos. Emilio sonreía de manera indefinible. ¿Cuándo? Sobre todo cuando, en aquellos días antes de fundarse el Museo Catedralicio, explicaba a los turistas el retablo de Becerra, la arqueta de Alfonso el Magno o las misericordias del coro. Era una delicia cómo su erudición sobre aquellos temas, que era mucha, se mezclaba con el humor sin que éste la degradase, sino que la completaba. «Caray», me decía no hace mucho Emilio, «cualquiera se atrevería hoy a lanzar aquellas expresiones a los chicos del instituto que visitan ahora el museo y que se saben de memoria lo románico de la Virgen de la Majestad y las platerías de los orfebres astorganos. ¿Cuánto se ha avanzado en Astorga? En mi tiempo, mientras yo explicaba, los chicos iban a hacer pis al claustro. ¿Le reñías o les pegabas? Eso no, solo limpiaba su meada». Yo reía, pero Emilio solo abría un poquito más su sonrisa. Recuerdo cómo, cuando Víctor de la Serna estuvo en Astorga para escribir su libro Nuevo viaje por España, en el que dedicó 2 artículos a Astorga, después de visitar los lugares de su niñez, en que su madre, Concha Espina,
había escrito la Esfinge Maragata, Emilio nos conducía por las húmedas y oscuras escaleras de la cripta de los Osorios, bajo el retablo de la catedral, y llevaba un farol en la mano. Yo iba detrás de Víctor. Este, al dejar el último escalón, pisó una calavera que estaba en el suelo. Se tambaleó, se agarró a Emilio y, pasando la mano por su cana pelambrera de castellano del mar, clamó una frase muy suya. «Esto es España, compañero». Emilio, sonriendo, señaló con enfático humor a la luz del farol. «Don Víctor, esto es Astorga, que da la luz a España». «Claro», contestó Víctor, «como tenéis un periódico que se llama La Luz de Astorga». Emilio súbitamente. «Y otro el faro, que también es luz. Y otro el pensamiento». Víctor cortándole, que es luz pensante, y Emilio, ¿hay quien dé más? Y Víctor, nadie. Este sentir el alma de Astorga, en lo que Emilio era nuestro, ese hundirse en nuestra tradición emocionadamente, infiltrándole unas gotas de humor, recogiendo la hondura de un pasado para hacerlo presente, pero sin que el humor degenere en esperpento, sino que valore el signo de la cultura de que Astorga está revestida, hizo que Emilio, en el bimilenario asturicense de 1986, fuera proclamado Emilius I, y en la fastuosa exhibición circense que en Astorga, con las murallas al fondo, se celebró con miles de personas vestidas a la romana como en el siglo I, con carreras de cuadrigas, gladiadores, literas y todo el cortejo de la Roma imperial evocando la llegada astúrica de Augusto, para elevarla a rango de convento jurídico y capital de los Astures. Emilio encarnó al emperador y, llegando entre ovaciones en su cuadriga, pronunció aquel memorable discurso de increíble ingenio, y que luego, como año tras año, al conmemorarse el gran suceso histórico, siempre fuera Emilio el Augusto que llegaba a nuestra sede. Y ello hasta este año de gracia de 1990, en que su discurso, ya escrito por él, y confeccionado su nuevo traje de emperador romano, el Señor nos lo llevó el día antes de su nuevo triunfo, es decir, de ser exaltado por él nuestro pasado como signo de nuestro futuro. Cómo vibró de emoción la ciudad, cómo en su entierro contenían las lágrimas los legionarios romanos que llevaron su cadáver a hombro, las vestales y los gladiadores con la misma vestimenta que al día siguiente habrían de actuar, y actuaron, en el circo imperial con el trono vacío, pues el emperador había muerto, para que, saturado el ambiente de emoción, se sumergiera el alma de la muchedumbre en todo lo que aquello significaba. Unos turistas alemanes a mi lado estaban estupefactos. Increíble, me decían. Esto que en otro lugar resultaría grotesco, aquí nos transmite una extraña emoción. Es que la gente de Astorga lo siente así, dije yo. Son miles de seres vestidos de romanos que, lejos de pensar que son portadores de un disfraz, se compenetran con algo invisible que les envuelve y que hoy los ha hermanado en la muerte. Asombroso y enternecedor, comentabas. ¿Qué magia tiene esta ciudad? Emilio se nos fue, pero ante un silencio de la muchedumbre fue leído su pregón. En él irradiaban como siempre el ingenio y la ternura de la Astorga de todos los tiempos, aquella que día a día se nos aflora en esas ruinas romanas sobre las que la ciudad se asienta. Tiene ahora la palabra Rodrigo de Las, que va a leer un artículo que mi padre tituló Croniquilla de la calle de Postas. Como le recuerdo, Rodrigo de Las vivió allí durante largos años y precisamente en el mismo sitio donde vivía entonces mi padre y vive ahora. Y por tanto puede explicar claramente cómo transcurría un día a través de la ciudad de Astorga. Cuando quiera, Rodrigo. Siempre hemos dicho que cada hora del día tiene en Astorga su rincón propicio. Así la calle de San Francisco es la luz del amanecer. Mujeres silenciosas con el negro mantón a la cabeza, camino de la primera misa, mientras el hermano Lego, guardián, abre reclinante el portón de la iglesia del convento y la campanita voltea en la alta espadaña fresca de luz rosada, ahita del paisaje peregrinante de San Justo. La media mañana en la plaza del seminario, negros manteos revolando agitados por el viento que barre el paisaje pétreo vertical de la fachada. Curiales que, con un rollo de papeles bajo el brazo, entran y salen por el ancho dintel.
y un rum rum monótono de voces juveniles estudiando en alto la lección de latín que se desploma por los amplios ventanales enrejados. La prima tarde es el atrio de la catedral, sol que hace arder la fachada rosa, torreada y gigante, retumbar de campanas, croar de grajos, el perro que dormita a la puerta mientras resuenan los cánticos del coro, luego los canónigos que salen y, por las calles estrechas y empedradas, donde hay junto a los escudos de piedra tableteo de obradores y olor fresco de chocolate, se dirigen a la solana de la muralla. Y el atardecer es la plaza mayor, llena toda de chiquillos que corren entre las farolas, de voces de niñas que juegan al corro, de parejas que pasean bajo los soportales, de persianas de tiendas que se cierran chirriando metálicas mientras el dueño a la puerta, entre dos luces, lee el periodiquín local y se iluminan los maragatos del reloj, y por la penumbra del consistorio pasan grupos negros de mujeres hacia la novela de turno. Cada rincón tiene su hora, pero solo este de la calle Postas ostenta para nuestra imaginación el privilegio de recoger el sentido no de unas sino de todas las horas del día, remansadas allí en pura síntesis de lejanías históricas. Amanece sobre la calle Postas. El frío de la helada afila las esquinas. El despertar de la calle es puramente auditivo. Un cocleo de galochas se aleja retumbando por las losas de las aceras y una voz cascada de mujer pregona, cada vez más lejos también, puñuelos calientes. Pasos de borriquillos, sonoras sus pezuñas sobre los guijos, se detienen. Ruidos de cacharros trasegando líquido. Son las lecheras de San Román que reparten su mercancía que deja ligeros regueritos blancos en los dinteles. Comienzan a sonar puertas y balcones y ese ruido suave de barrer los portales y el trocito de acera. Una jofaina vieja vierte su líquido sucio a la calle. Toses de mujeres que se adivinan enlutadas camino de la catedral. Ruido precipitado de unos pasos varoniles. Transcurren 2 horas y los sonidos ceden ya para dar paso a la estampa visual de la calle. Se abre la ventana de don Gabriel Criado y sus cristales lanzan reflejos de sol hasta el mirador de enfrente, y se asoma su esposa doña Dolores, alto el moño blanco, blando, resignados los ojos, y en la mano un gran jaulón donde su cotorra verde grazna pidiendo el chocolate de la mañana. Al fondo don Gabriel, inclinado ligeramente bajo su visera, blanca la mosca bajo el labio, caído el pequeño bigote. De un par de casas más arriba sale el señor Guillermo, el campanero, viejecito, con su capa de esclavina tintineante de llaves, y se dirige a la catedral a dar cuerda al reloj. Avanza la mañana. Son las 11 y las sombras de las casas se han ido recogiendo de la calle hasta casi los áticos. Ya está allí don Luis Luengo, terciado el bastón bajo el brazo derecho, fuerte el pisar, ancho los bigotes que se atusa entre carraspeos de hombre sano con su mano derecha, en cuyo meñique fulge un grueso diamante, constantemente alerta a la palmada y el saludo a los campesinos que pasan. Es martes, y a la puerta de la botica de Lorenzana hay algún borriquillo con el ramal tendido en la acera. Llega a la esquina don Fernando Rodríguez, pobladas las cejas, peludas, fuertes, ligeramente arqueadas las piernas, que con su voz de sochantre cuenta viejas historias de arrería maragata o ajusta la docena de huevos a la mujeruca que pasa con el cesto colgando del brazo. Suena la campana María. Son las 12 y don Luis se retira a comer. Desde la escuela de las Paulinas, allá en la calle que cruza, llegan ahora hasta las de Postas pequeños grupos de niños y niñas saltando en ruidosa algarabía. Son hoy, pasados los años, hombres y mujeres en madurez, quizá viejos ya, acaso desaparecidos. La escuela de las Paulinas es una de las más emocionadas estampas de la Astorga que fue. Allí se educaban los párvulos de las clases pudientes de la ciudad, que hoy no podrían evocar sin emoción la estampa de doña Manuela y Silveria, las dos profesoras. Era doña Manuela alta, erguida, con su traje negro hasta el suelo, blanco de ceniza el cabello, blanca de marfil la faz, anchos los pómulos y gruesos los labios,
y se deslizaba con un aire de dignidad que nos imponía por la estancia aquella del colegio, con anchos ventanales llenos de sol, y a la que se bajaba por aquellos escalones en los que habíamos de detenernos al entrar para saludar en voz alta y tirar un beso con la mano a la Virgen María que estaba al fondo sobre el estrado. Y era Silveria, solo tenía doña, su hermana mayor, doña Manuela, suavemente encogida, siempre con traje y polisón color café, rostro de dulce, suave ternura, blandos los ojos y una suave tosecilla acogedora que desaparecía por arte de magia cuando, abstraída en la música, daba a las niñas lección de piano. Sobre la calle de Postas cae ahora la media tarde. La sombra ha saltado del lado derecho al izquierdo de la calle, cortando a cercén el sol deslumbrante sobre los guijarros. La acera se extiende a plena luz. Es verano. Jacinto Ramos, el platero, en mangas de camisa, amplio el vientre, amplia la entrecana cabeza, se ha sentado a permangueta en una silla a la sombra del escaparate, sobre el que antes ha corrido una cortina en la que ostenta pintada una custodia para que el resol no alcance a las arracadas maragatas y las labores de platería sacra. Noble estirpe de los orfebres astorganos que desde el siglo XII, prodigiosos cinceles del Lignum Crucis de la catedral, pasando por los famosos talleres de Sebastián de Encalada allá en las horas del Renacimiento, llega hasta nuestros días en un arte conservado con amor por algunas familias astorganas de artistas, como esta de los Ramos, de la que aún quedan viejos y meritorios orfebres de barbas patriarcales y ágiles dedos cinceladores. Es la hora adormilada de la entresiesta, hora de los pregones callejeros con ecos de portales entornados en fresca penumbra. Saltando sobre los duros guijarros del pavimento pasa el carrito de los helados, arrastrado por un borriquillo. Grita el pregón: ¡heladero! Y allá en lo alto, en el desván de la casa de don Julio Bustillo, hay, entre el sol, un revuelo de juveniles cabezas femeninas en el ruidoso taller de costura de doña Isabel, con antonomasia doña. Se detiene el heladero y, desde arriba, 100 voces a un tiempo le piden su mercancía. Bajan corriendo las muchachas más ágiles, suben un montón de helados. Se aleja el carrillo entre gritos de pregón. Y en el taller de costura, mientras aletean la aguja y el dedal, cantan las chicas a coro la canción de moda y el canario de don José de la Peña, en el balcón, alza escalas de gorjeos queriéndolas emular. Luego, cuando al atardecer salgan las muchachas en grupos cogidos del brazo, entre risas, hacia el paseo del cantón, quizá en la esquina de Gabriel habrá esperando algún mocito que bebe los vientos de esta diminuta calle de Postas. Es sábado. Un grupo de labradores está a la puerta de la barbería de Chisquero, bajo el balcón de don José de la Peña. Rostros recios y nobles, negros de barbas, en espera de la blanca espuma y el agudo filo que les deje limpios para erguirse, bruñidos de caoba sobre la blanca camisa dominguera, mañana en la misa mayor de San Andrés, de Puerto de Rey o de Rectivía. En un portal suena el repique del picaporte. Desde arriba, por la larga mirilla, una voz femenina pregunta quién es. Y abajo suena un campanillazo. Es Eleuterio, como todos los sábados, con el cepillo de las ánimas. Pequeñito, con la boina ancha, sobre el rostro un poco simiesco y de ojos bondadosos. Eleuterio recoge la moneda que cae hasta el portal, la besa y la introduce en el cepillo limosnero. Ha llegado el mes de agosto y la calle se puebla de un inusitado deambular de gentes que pudiéramos decir extrañas. Los concejales del ayuntamiento que van y vienen, muy rasurado el rostro. Los diputados provinciales que caminan deprisa. Grupos de campesinos que pasan, endomingados, lentos, por el centro de la calle. Es que hace unos días que ha llegado don Manuel Gullón. El portón de su casa, allí donde la calle Postas quebrada en dos, está abierto de par en par. Las salas rebosan de gente y abajo, en su fresco despacho, don Manolito el diputado, como todo el mundo le llama, abraza a todos con su gruesa humanidad, fuma su puro, cruza a duras penas una piedra sobre otra y desata en catarata su simpatía sugestionadora
que ríe optimista en sus gruesos carrillos y en sus negros bigotes de pequeñas puntas hacia arriba. Se ha retirado el último sol de la calle. Hay grupos de chiquillos corriendo o jugando a la malla en la esquina de Gabriel. Los chiquillos de la plazuela que tanta reyerta sostienen con los de la frontera plazuela de Miguelet. Con el encendido de las tímidas luces de las esquinas termina el devenir de un día en la calle Postas. Ahora José Ignacio Sobrino Herrero, nieto, como todos ustedes saben, del fundador del Hotel Moderno, don Antonio Herrero, va a proceder a dar lectura de un artículo publicado por mi padre el 13 de septiembre de 1977 con motivo del malhadado incendio que entonces dejó reducido a cenizas al Hotel Moderno. ¿Qué se le ha ido a Astorga con el incendio del Hotel Moderna? Difícil precisarlo, pero es algo así como si de pronto se hubieran quedado sin el jardín y su penumbra, sin la muralla y su abierto paisaje de tabla primitiva, sin los maragatos del reloj y sus isócronas campanadas, sin Pedro Mato y los grajos deslizándose en su contorno. Algo que no estaba solo en la simpatía acogedora que en el hotel, así por antonomasia, se respiraba, ni en el trato que enseguida se hacía familiar, ni en la buena cocina, porque estaba en todo eso y en mucho más. Estaba en una especie de atmósfera indefinible que sincronizaba profundamente con el alma mágica de la ciudad. Hemos dicho mágica porque Astorga es, y será siempre, una ciudad de magia encantadora, compuesta de esos bellos tópicos que, según Martín Descalzo, idealizaban nuestros sueños infantiles. El león del monumento suelto, por las esquinas en un safari contra Napoleón, la cigüeña navegando sobre el Palacio de Gaudí, el teleno misterioso en su diafanidad y el Hotel Moderno alzando su arquitectura novecentista. Oh delicia de las estructuras modernistas de Pascual Majo, para cobijar en ella, al deslizarse de la vida social, toda de la pequeña ciudad que allí se transformaba día a día en historia íntima al compás de su propia historia. Nada nuevo decimos al repetir que el Hotel Moderno era para Astorga una institución. Pero ¿puede afirmarse por qué y cuándo nace y sobre todo cómo se sostiene y prevalece una institución? ¿Es que se puede someter a reglas la institucionalización de los sentires? Un buen día, hace más de 60 años, llegó a Astorga aquel gran señor de la gastronomía y del trato amable que era don Antonio Herrero. Gruesa humanidad, anchos los carrillos, enmarcados en sus bigotes de ellas caídas, pronta la sonrisa y generoso el gesto bonachón. Enseguida se hizo un elemento indispensable de la vida de la ciudad, que se prolongó en la adorable identificación de su larga prole con todo lo que Astorga significaba. ¿Cómo aquella fuerte personalidad acertó con el punto sensible de Astorga para darle algo que necesitaba y, sobre todo, dárselo de tan entrañable manera que constituyera, prolongado en sus hijos, una verdadera institución? Aún me emociona el recuerdo de la muerte de su joven esposa, doña Lira, que de cuerpo presente, un día de carnaval, parece por medio del casino donde se celebraba un baile, tenía a todos silenciosos, anonadados, y a la orquesta apagando sus ritmos en una colectiva conmovida tristeza. Cierro mis ojos y siento toda mi vida astorgana filtrada por la del Hotel Moderno. Mi infancia contemplando desde la calle, pegada la nariz a los cristales, aquellos señores de levita y chistera homenajeando con algún banquete a don Manolito Bullón, el diputado, o viendo salir aquel coche de caballos traqueteantes hacia la estación, o el carrito de equipajes con el burro que conducía Barrocal, o asombrándonos cuando en la escuela los otros chicos nos contaban cómo Aureliano Herrero, nuestro amigo que había de hacerse cargo del hotel a la muerte de su padre, era enviado a Francia para que en un intercambio de cocinas francesa y maragata viniera a Astorga el jovencito Eugenio Gillard, hijo del hostelero francés, que se hizo enseguida de nuestra pandilla. Todo con el fin de que Astorga tuviera tan buen comer como el mejor de Europa, y para que en Francia se pudiera saborear la cocina maragata. Mi juventud celebrando allí alegres ágapes a cuenta de la saeta y de humo, con Ricardo, con Leopoldo, con Juan, con Sines, con Antonio Novo, con Florencio,
mi madurez sintiéndose rejuvenecer ante el saboreo de un suculento cocido maragato ofrecido al asombro de cuantos venían a visitarnos. Como acaba de decir Villacorta, sería una cosa sugestiva recoger el latido de tantas generaciones como por el hotel han pasado, las voces o la estampa de tantas figuras como entre sus muros se han alzado. Aquí don Alfonso XIII conversó con los astorganos de entonces, mi suegro, que era alcalde a la cabeza, y dejó estereotipada su inigualable sonrisa. Aquí Víctor de la Serna, en la comida de bodas de mi hermana Maripi, improvisó la mejor pieza oratoria que sobre la Astorga de Concha Espina nos ha sido dado escuchar. Aquí Gerardo Diego, alargado y flamático el rostro, recitó un día sus mejores poemas. Aquí el duque de Alba, elegantísima su alta y huesuda silueta, narró otro día el entronque de su estirpe con Astorga. Aquí doña Emilia Pardo Bazán, con su fofa y sabia humanidad, contó a mi abuelo Luis el argumento de una novela que nunca llegó a publicar. Aquí, ¿para qué seguir? Es Astorga toda, en todas sus clases sociales, en todos sus viajeros, la que ha vivido entre estos muros, los momentos estelares colectivos por su historia última y los instantes más entrañables de las existencias individuales de los astorganos, bodas, bautizos, banquetes. Eje de una pequeña vida social y familiar, el hotel moderno era bastante más que un buen comer y un buen estar. Había en su entorno un calor que nos transfundía al calor de Astorga misma. Era, al cruzar el zaguán, el rostro risueño y moreno de Fidalina, la quietud sentada a la camilla de la tía Elena. Así la llamaban no solo sus sobrinos, sino los huéspedes y amigos. Con su cabeza de plateados bandos, era la corpulencia de Manolo, alma y encargado de la industria, con su ligero balanceo al andar, con el mismo ancho rostro de su padre, al que le hubiera recortado el bigote. Era la alargada figura de Ángel, como arrancada de un cuadro del Greco, con su borbónico mentón agresivo, disuelto en una deliciosa sonrisa bajo el bigotillo cano. Era Carmen, pequeñita y encogida, pero eficacísima. Era Isabel, ancha y robusta, bondadosísima y generosa, colorada entre cacerolas y sartenes. ¿Cómo todos estos seres, con su sencillez, sostenían y daban vida a una institución? Pues sencillamente porque formaban con Astorga entera una verdadera familia, haciendo las cosas por pura vocación astorganista, sin afán de especulación. Si hasta Paquito, fotogénico porteador del Pentón en Santiago Millas, cuando venía a Astorga actuaba de gratuito camarero y Lira de generosa recepcionista, ¿no es mejor vivir para los demás que negociar con los demás? ¿Sabe Astorga que ha perdido con el incendio del hotel moderno nada menos que un trozo de su alma? Yo creo que lo saben, que lo intuyen porque su aguda sensibilidad se lo hace presentir. Prueba de ello es que todos, altos y bajos, chicos y grandes, según nos han dicho Alberto Matías y Gervasí, han sentido el incendio como si se hubiera quemado su propia casa. Nosotros, desde la distancia física, pero en honda cercanía espiritual, sublimadas las cosas en el horizonte, queremos mantener en nuestra alma la imagen de un hotel moderno vivo y palpitante, en su plena actividad, no el de las ruinas humeantes, con la sonrisa recibiéndonos de Fifí, con la campechanería de Manolo, con la simpatía de Ángel, con la bondad de Carmen, con las chirigotas de Perico, hablándonos a veces con arrastrado de Astorgano, con los chistes estrepitosos en la voz ligeramente ronca de Amalia, con la gracia margata de Pili y hasta con los huéspedes de siempre, con los mexicanos de elegante simpatía, ceremoniosa y entrañable, con los crespos inundando mesas de 3 generaciones familiares, con los también desaparecidos Daniel Lois, serio, y don Celestino, ensotanado y con la gran mancha roja en la cara, y Luis Carro, con su calva de senador romano, silenciosos en las mesas de sus respectivos rincones. Quiero mantener así en mí la estampa viviente del hotel moderno, la de todos sus días del año, incluyendo el bullicioso de la Nochebuena, familia y huéspedes en confraternidad y algarabía, expresivas de lo que era el espíritu de aquella casa. Y quiero que ello no se me escape nunca, sujetándolo como queremos sujetar siempre, la imagen en vida de un ser querido, del que no nos hacemos a la idea de que nos lo han arrebatado. Y ahora, para concluir y finalizar el acto, nada mejor que nuestro corregidor, don Juan José Alonso Perandones, nos remate el mismo con sus 2 palabras, cuando quieras. No cabe duda,
Sí, no cabe duda que el ayuntamiento tenía o tiene muchas deudas y muchas obligaciones con don Luis, pero pienso que no había cubierto la fundamental, que es publicar un libro suyo. No hay que olvidar que don Luis es el cronista de la ciudad. En la introducción que aquí se hace yo recuerdo eso porque a mi modo de entender hay dos cronistas que la han sentido enormemente a Astorga, que fueron don Matías Rodríguez y que ha sido don Luis. Yo creo que este libro es posible porque don Luis ya nació queriendo Astorga, amando Astorga. Ha tenido la suerte, tiene la dicha y ojalá por mucho tiempo de vivir casi un siglo. Es decir, que este libro recoge no solo una impresión instantánea, sino la impresión que se tiene desde la infancia, la observación que se tiene desde muy niño. Es decir, es un caudal, es un torrente que a don Luis le cuesta muchas veces apresar en la palabra, porque lógicamente la ciudad, la estima, lo que se quiere, desborda la expresión. Es una de las facetas que hay en este libro. Y por otra parte también, yo creo que con este libro dejamos a las actuales generaciones y a las futuras un trozo, no un trozo, sino algo muy importante o gran parte de la memoria colectiva de Astorga. Es decir, la memoria de una ciudad que no solo hay que pasar a la historia, que ha sido una de sus aspiraciones y de sus empeños fundamentales, sino también en la recreación y en la observación de ella. Esta visión profunda de la ciudad, este amor enorme hacia Astorga, pues le ha hecho que viva en Madrid, o que habite en Madrid y que viva siempre en Astorga, a mi modo de entender. Estos años, pues don Luis sabe que hemos compartido muchas cosas, que hemos podido, pues, rendir homenajes y que él ha sido la voz sabia en muchos momentos que nos ha permitido conectar con una Astorga que nunca queremos que se nos vaya. Una Astorga que ya viene desde principios del siglo pujando fuerte, con gran sentido de ciudad e incluso también con algo que está perdiendo, con un carácter de personaje. Yo creo que don Luis, para mí, ha observado algo fundamental. El personaje está, por ejemplo, en Manuel Bullón y está en Emilio el Pertiguero. Es decir, que ha sabido observar el aspecto popular también de la ciudad, o diríamos, una visión completa de una Astorga que indudablemente también ha visto evolucionar. En su día le pedíamos que escribiese sus memorias. Decimos, don Luis, ¿por qué no hace usted las memorias? Es casi un siglo lo que usted ha visto de Astorga y además con un contacto permanente. Yo no sé, quizá este libro responda, o creo que ha sido provocado un poco por eso, ¿no? En gran parte aquí está casi un siglo de la historia de Astorga, de sus personajes más fundamentales, de sus rincones y de sus prototipos o personajes. Es por tanto para nosotros una enorme gratitud y sin duda, ya digo, lo fundamental es que aquí queda para las generaciones venideras una Astorga que no desaparecerá nunca, una Astorga recreada, una Astorga sentida y una Astorga amada. Por tanto, diríamos, un embrión para que los que nos sucedan sigan teniendo este cariño por la ciudad. Muchas gracias. Vale.
Si pasabas a lo mejor por la esquina, le dices adiós y no te
Sí, igual no me acuerdo de ningún cosa. Bueno, fíjate que está mirando. Oye, ¿y qué tal de la Mari? ¿Tiene que tener hijos con nosotros? A ver lo que decía. Oye, no hay buenas palabras sino buenos oídos. La fiesta pero mira, la Martina que tenía de todo hecho mucho frío. Ahora que te oía, Oye, que me alegro mucho no me quedo por verlo con era muy pelona, ¿verdad? No tenemos que lo tiene,
Ya todo, ya lo besamos. Interiormente pocas sí. Hola, Pepín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Tira. A ti te veo más. Pepín es muy perezoso. Pues no les